Entonces, buenas noches, jóvenes, ¿verdad? Bienvenidos a lo que es el curso de organización y control, ¿verdad? Vamos a estar por acá las próximas 15 semanas compartiendo un poco de lo que es el curso, ¿verdad? Y siempre me gusta empezar escuchando la impresión que traen ustedes con respecto al curso. ¿Verdad? ¿Qué les han dicho del curso? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan práctico, teórico? Buenas noches, profe. Buenas noches, Josué. De mi parte yo nunca he escuchado nada del curso, realmente. Y bueno, creo que me lo imagino más teórico, pienso yo. Teórico. Sí, no sé si era Sí, equivocado. alguien más que tenga la misma idea de Josué. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, a mí me suena que es de las dos, más bien, entre teórico y práctico. Teórico y práctico. Sí, tiene un poco de las dos, pero más cargado en lo práctico, ¿verdad? De hecho, creo que ya nos hemos visto en otro curso, ¿verdad, Tatiana? Sí, profe, yo llevé con usted costos 1. Esto es bueno, esa ya me sonaba. Sí, hace un poco más de un año, para el primer cuatri del año pasado. Pucha, sí, bastante. Sí, sí, es que es más o menos lo que, digamos, por malla curricular es lo que tardan después. Si coincidimos en costos, se llevan la malla ordenadamente. Duramos como un año, de 2 a 3 cuatros en volvernos a ver. Ah, Pero, sí, profe. y bueno, ya sobrevivieron costos 1, costos 2. Y algunos están pasados por la auditoría 1, los 3 de finanzas. Ya casi estamos afuera. Ya Ya por, falta menos que al inicio. sí, ya por dicha salí de todo eso yo. Chicos, ¿alguien más? Una buena perspectiva con respecto al curso. Teórico, práctico. Entonces, chicos, les comento. Les comento así muy breve. El curso, ¿verdad? El nombre, no me pregunten quién se lo puso, pero sí tiende a la confusión, ¿verdad? Al final, el curso consiste en una extensión de lo que es los cursos de costos, ¿verdad? Porque desde contabilidad 1 nos vienen diciendo la función de la contabilidad y cuál es la función de la contabilidad. Controlar, profe. Controlar no, cambio la pregunta. El ¿para qué es la contabilidad?
Para Pues, llevar un orden, profe, es como para llevar un orden de lo que ha sucedido y se puedan tomar decisiones con esa información. para tomar decisiones con la información. Muy bien, Jorge. ¿Verdad? Entonces, como les hacía el comercial, hasta este punto de la carrera ya muchos han pasado 5 cursos de contabilidad o puede que 4, dependiendo cómo se hayan acomodado, 3 cursos de finanzas, mate financiera, dos cursos de costos, ¿verdad? Entonces, en esos 4 o 5 cursos de contabilidad, y sí, lo que hemos aprendido es la norma, dice la número tal, que si yo agarro y convierto los estados financieros a la moneda de promedio y el otro al tipo de cambio histórico y el descuadre, póngalo en tal lado, ¿verdad? El otro si yo cambio de política o entro una norma nueva, trate de hacer la contabilidad retroactiva como si siempre lo hubiera estado aplicando, ¿verdad? Siempre hemos visto una norma y cómo se aplica, una norma y cómo se aplica, pero en ninguna parte del camino hemos aplicado el para qué, ¿verdad? Que es para la toma de decisiones. Entonces, al final, la síntesis del curso es justo eso, ¿verdad? Es el uso de la contabilidad de costos para la toma de decisiones. Entonces, vamos a ver que se podrían tener como un costos 3, ¿verdad? Me parece que lo de organización y control, ¿verdad? Hace alusión al ciclo administrativo, ¿verdad? De planear, organizar, dirigir y controlar, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver cómo tal vez no nos vamos a meter como en la parte de dirección, pero sí nos vamos a quedar como en esa parte de decir, bueno, los resultados ahorita son estos, hay que priorizar, ¿verdad? Hay que tomar tal decisión con base en la evidencia, o sea, lo más recomendable es irnos por esta ruta, ¿verdad? Habrá alguien que se encargue de gestionar y luego la recta final del curso vamos a ejercer ese control, ¿verdad? De ver si se está cumpliendo, ¿verdad? Lo que planeó esa hoja de ruta de la administración para ver si se mantiene, se mejora o se rectifica, ¿verdad? Si no están saliendo las cosas conforme a lo planeado, ¿verdad? Y en todo ese proceso vamos a ir viendo una serie de herramientas que al final no es, ya algunas las conocemos o tal vez las usamos de manera inconsciente, pero lo que tal vez nos va a llevar ahí un poquillo a veces de dolor de cabeza es ya cuando lo usamos con el nombre técnico, ¿verdad? Y se los pongo para que vean lo que es la aplicación de la contabilidad a la toma de decisiones. Un ejemplo muy, muy sencillo. Ustedes vienen del trabajo y van para la casa y su mamá o su pareja les dice, no hay leche. Entonces pasan al súper y le dice, sí, vale, aquí vale 1000. Ah, pero es que yo en el otro súper donde siempre voy vale 800. Pero y en ese momento, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿qué hacemos? ¿La compramos a 1000 o nos desplazamos hasta el otro supermercado a comprarla en 800? Te vale batear. ¿La compramos en el que fuimos a 1000 o nos desplazamos hasta el otro que vale 800? Profe, si queda cerca de donde voy, la compro en el de 800. Si no, la compro en el de... Si no me queda cerca, me toca desplazar mucho, compro en el de donde cuesta 1000 colones. O sea, no, porque después es más gasto ir hasta el otro lado. Ok, esa es una forma de verlo, si no está largo. Pongámoslo así, en un escenario ya más concreto. ¿A dónde vive José? En Desamparados. Mi antiguo, Desamparados, mi antiguo Sí. pueblo. Por 30 y tantos años fui desamparadeño y ya las vueltas de la vida me trajeron
Como le dije un día, estos son colegas, cambié los bajos barrios del sur por los altos barrios del este, pero no es de estatus, no crean que es de estatus social, es de geografía nada más, es de Nada más topografía. de geografía. Es la topografía nada más lo que cambió, Sí. ¿verdad? Entonces, que usted está, ¿en qué parte Desamparado? ¿Centro? No, bueno, por el San Rafael arriba, más que todo eso. Ok, San Rafael arriba. Sí. Entonces, usted se va a venir de San Rafael arriba hasta el multicentro a comprar la leche. Ya. No, No, ¿verdad? músico. No, Porque le sale, pongámosle no. 400 del bus para ir a Desamparados y 400 de la vuelta, más los 1000 de la leche, salió por Sí, 1800, ¿verdad? sí, exacto. En cambio, usted tuvo que ir a la municipalidad a hacer un trámite. ¿Qué hace? ¿La compra en el barrio o la compra en el centro? Haciendo lo más seguro estaba a comprar ahí en el centro. Correcto, ¿verdad? Porque ya usted tenía que Mm. venir al centro, ya sea a la MUNI Sí, o a la porque ya, clínica, y igual tiene que gastar en ir y volver, ¿verdad? Para hacer la sí, gestión. sí, sí, ¿Ven? aprovecha el viaje. Correcto, ven, eso es una aplicación sencilla de lo que es el costo en la toma de decisiones. ¿Qué fue eso que yo acabo de Ujú. conversar con Josué? Lo que son los costos relevantes y los irrelevantes, ¿verdad? ¿Qué es el costo? ¿Qué es el costo relevante? Es el que cambia por la decisión, ¿verdad? Entonces, como le decía en el segundo escenario, como decía Josué en ese segundo escenario, y ya estoy en el centro y me la llevo, ¿verdad? Porque yo venía, a lo que venía era a la clínica, no a comprar leche. Pero ya que mamá la pidió, aprovecho y ya que estoy ahí me la llevo, ¿verdad? Y está también como el costo de lo que también, que lo vamos a ver más adelante, el costo de oportunidad, ¿verdad? Eso es como cuando uno entra a la casa de la abuelita y la abuelita está cocinando y aprovecha que tal vez uno es de estatura promedio, ¿verdad? Y la abuelita es bajita, entonces le dice, aproveche y bájeme la olla que está ahí arriba, ¿verdad? Entonces, todos esos son factores que ya tal vez con un poco más de complejidad vamos a ir viendo durante el curso. Bueno, y para terminar, entonces, ¿en qué trabajamos, José? Soy contador. ¿Contador en Sí. servicios profesionales o para alguna empresa? No, para alguna empresa, sí, para una empresa. ¿Y cómo se llama la empresa? Nacascolo Servicios se llama. Cascolo, Cascolo Servicios, ¿eso Ujú. qué es? ¿Un outsourcing, un despacho? Sí, es como un despacho que a mí le lleva contabilidades a como a 30 y resto empresas. Ok, sí, es un, Sí, sí. un outsourcing, sí, de contabilidad. Sí, exacto, exacto. Ok, ok, perfecto. ¿Verdad? Entonces, no, eso, ahí yo nada más, yo me limito a hacer esas 2 o 3 preguntas, ¿verdad? Yo no pregunto nada personal. Hace poco en uno de los cursos, hace como 2 cuatro, me dice la muchacha, ¿y qué más quieres saber, profe? Si tengo novio, tal, y yo, no, esa información sobra, ¿verdad? No sobra para efectos del curso. Lo demás que todo, preguntar de dónde trabajan y demás es por la dinámica del curso, eso me ayuda a poner los ejemplos, ¿verdad? Ya de ahí en fuera, lo que cada uno haga después de las 9:30 no viene no viene al caso, como lo suelo decir, ¿verdad? Yo sé que algunos serán solteros, divorciados, viudos, con amigo con derecho, con izquierdo, entonces eso en nada nos afecta. Aunque nos llevemos bien acá de 6 a 9, con eso más que suficiente. Ok, bueno, para las formalidades del caso, chicos, ya voy a prender la cámara para presentarme. Ahí no se asusten por las ojeras, que tenemos aquí en casa un neonato de 18 días. Entonces, Ay, profe, justo se le iba a preguntar, qué bonito, qué bueno que ya está con ustedes su bebé. ¿verdad? Entonces, mucho gusto, chicos. Entonces, profesor Jason Ramírez, para
para servirles, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar compartiendo por acá el curso. Entonces, sigo, bueno, con Tatiana, que ya hemos conversado de previo. Bueno, y por si alguno no se había enterado, ¿verdad? Acá todos somos de la misma, profesamos la misma fe, ¿verdad? Ya aquí estamos solo entre contadores. ¿Tienen Bueno, que trabajamos? profe, yo trabajo en la gestión de patentes en una municipalidad, ¿En cuál? en la de Alajuelita. En la Juanita, ok. Ujú. Pues, perfecto. Aburrido, ¿verdad? Lidiar con burocracia. Ay, sí, profe. Y más de otras instituciones, porque digamos que lo que yo hago es ya lo último, ¿verdad? Que es entregar ya las patentes después de haber cumplido con varios requisitos de otros ministerios de salud, INS y otros lugares. El Entonces es un AYA, poco complicado. el AYA, esos cabrones del AYA, qué barbaridad. Sí, más con turbina y sabe, qué complicado, ¿ah? No sé si tuvo que ver con ellos o los... No, eso es bronca de papos. Ah, ok. Eso no me toca a mí, dijo aquella, la comediante. Sí, un dolorcillo de cabeza con esa gente. Pero sí. Bueno, pues mucho gusto, Tatiana. Sigo con Naomi. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Naomi Jiménez y trabajo para Western Union como asistente contable. Como asistente contable. Bueno, ya estamos más que familiarizados con todos esos temas de flujo de cajas y demás. Perfecto, gracias. Sigo con Jorge. Hola, buenas noches. Bueno, yo me llamo Jorge Delgado. Trabajo en una multinacional, se llama Huntsman. Tiene como 8 meses de estar acá en el país apenas. Y ahí estoy como analista financiero. Lista, analista financiero. Y en esa parte que ven, digamos, Ujú. como las Presupuesto utilidades, los presupuestos, la evolución del... y headcount, digamos, personal, presupuestos, planeación. Ok, sí, sí, como más la parte macro, sí. Sí, sí, contan mucho, digamos, la contabilidad la llevan en Kuala Lumpur. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver. María José. Gracias, Jorge. Buenas, me llamo María José, soy secretaria en la parte de contabilidad de Recope. Parte de contabilidad de Recope. Bueno. Por lo menos ya tenemos cierta cercanía con temas de la carrera. Sí. Aunque veo bueno, de varias áreas de los compañeros, me entero de todo. Sí, sí, suele suceder. ¿Verdad? Entonces, perfecto. Ya nos hemos visto de otros cursos, ¿verdad, María José? Sí, profe. Sí, perfecto. Y ya por último, y Laura, ¿qué tal, Laura? Todo bien, profe. Buenas noches y buenas noches, Sí, compañeros. Un gusto volverle a ver, profe. Yo, bueno, como recordará, trabajo también para una empresa multinacional. El nombre de esta es Construction Link Outsourcing. Ofrecemos servicios financieros y también de arquitectura para clientes en Estados Unidos. Y allí estoy como gerente administrativa desde hace un ratillo. Ya tengo como 9 años de estar aquí en esta empresa. hace bastante Ujú. ratillo. ¿Y cómo es eso de esos dos portafolios de la parte financiera y asesoría financiera y construcción?
Bueno, nosotros exportamos servicios, profe. Dentro de los servicios que damos, pues hay un grupo robusto, ¿verdad? En el área de contabilidad y finanzas. Y también, bueno, es un grupo robusto, más o menos, pero el enorme es la parte operativa, ¿verdad? Más que todo en el área de arquitectura e ingeniería. Allá se licitan proyectos y demás, tanto en área pública como privada. Y hay empresas que los ganan y los clientes que ganan estos proyectos entonces contratan nuestro servicio para llevar desde casi que desde el proceso de licitación hasta ya la finalización del proyecto, ¿verdad? Allá se tiene mano de obra en sitio, sin embargo, mucha de la parte operativa se administra aquí, como todo lo que es compra de materiales, revisión de inspecciones y demás. Se trabaja como mucho de la mano con los clientes allá, igual con base en un presupuesto y demás, ¿verdad? Es como la mayor, como la cabecita, digo yo, era el cerebro de la operación acá y de la mano con la parte de instalación y demás, que por obvias razones debe hacerse física allá en Estados Unidos. Ok, sí, es como las dos gestiones, desde toda Ujú. la parte de gestión del contrato en sí, de la ejecución y la, y ya lo que es la operativa, lo que es la obra, el desarrollo físico como tal. Sí, correcto. Sí, allá hay mano de obra que va midiendo, se mandan actualizaciones semanales para ver si con base en los planos originales qué tanta diferencia hay y demás, ¿verdad? No conozco demasiado a nivel técnico porque claramente no es mi formación académica, ¿verdad? De ese lado, pero sí sé que el desarrollo del proyecto se da de esta manera. Igual se mantiene como comunicación constante, ¿verdad? Con las personas que sí están en sitio, hay supervisores, hay también jefes de proyecto y demás, ¿verdad? De la misma compañía que son quienes supervisan propiamente esta parte de instalación en sitio, ¿verdad? Y toda la parte de análisis de costo, de análisis de si hubo rentabilidad, si no hubo rentabilidad en proyecto y demás, se maneja desde acá. Sí, es que cuando pensé así como de la parte de análisis financiero, de asesoría financiera, pensé que era como un servicio aparte, que llegaba un cliente que quería ahí mover un dinero, hacer un portafolio de inversión o algo así. Sí, no, Y, no es orientada propiamente a los proyectos que se van manejando por cliente, digamos, se tiene como todo, entonces al tener costos y demás, ver cómo va el avance de obra y todo lo demás, también podemos ir viendo realmente si va sobre el presupuesto, por debajo del presupuesto, ¿verdad? Y poder hacer correcciones, igual se les maneja este periodo contable y demás, ¿verdad? Es como todo una gama de servicios y depende del cliente, ¿verdad? Lo que seleccione que se le lleve desde acá y demás. ok, perfecto, bastante interesante. Bueno, ahí nos faltan dos compañeros, ahí se nos unirán. Entonces, chicos, mucho gusto, ¿verdad? Ya para no pegar la señal, vamos a dejar esto ya por acá apagado. Un grupo atípico, ¿no? Que veníamos manejando 15 por ahí, de 15 a 18 y quedó pequeñito este grupo, por dicha. Entonces vamos a compartir y me avisan cuando si ya están viendo. Listo, profe, ya se ve. Sí, ya logramos ver. Perfecto, chicos. Entonces, el curso, ¿verdad? Estamos en organización y control, ¿verdad? Para lo que es el segundo cuatrimestre del presente año, ¿verdad? Por acá vamos a estar, ¿verdad? Bueno, hay un poco lo que es la agenda del curso, ¿verdad? Bueno, ya por ahí empezamos, le dimos vuelta al punto 1 y 2, ¿verdad? Bueno, ya los conocí, ¿verdad? Ahorita me voy a ya presentar un poco más formal, lo que es luego los aspectos administrativos del curso y ya entrar un poco en materia, ¿verdad?
¿verdad? Siempre, bueno, antes de dar ya inicio formalmente, siempre me gusta iniciar el curso con una pequeña reflexión, ¿verdad? Y bueno, tengo tiempo de mantenerla porque me parece que sigue estando vigente, ¿verdad? Que es la famosa ley innata. No sé si alguna vez han escuchado hablar de esa ley. De mi parte, no, profe. No, profe, yo Mm, tampoco. No, y a qué les suena eso de ley innata? ¿Verdad? Entonces, ven que la misma palabra lo dice innata, o sea, como que ya viene agregado a él, ¿verdad? Entonces, es una pequeña reflexión del pensador romano Marco Tulio Cicerón, que dice así: existe de hecho, jueces, una ley no escrita, sino innata, la cual no hemos aprendido, heredado, leído, sino que de la misma naturaleza la hemos tomado, exprimido, apurado. Ley para la que no hemos sido educados, sino hecho, y en la que no hemos sido instruidos, sino empapados. Entonces aquí o una de las interpretaciones que se le puede dar a lo que decía Cicerón, y es que la vida viene llena de muchas cosas, ¿verdad? Y que nadie las escribió en ningún código, ¿verdad? Ni las reguló, pero ya vienen, dadas, ¿verdad? Por ahí muchas veces sí, nos han enseñado a tenerle miedo a la palabra crisis, ¿verdad? Y al final las crisis no son malas, ¿verdad? Sino que leía por ahí hace poco que crisis viene del latín decidir, ¿verdad? Entonces, cuando se vienen unas crisis es porque, digamos, en el caso por ejemplo, las famosas crisis existenciales que nosotros a lo largo vamos atravesando varias, ¿verdad? La de la entrada a la U, la crisis de los 25, la de los 40, perder a alguien, ¿verdad? Un familiar, llámese padre, madre, abuelo, un hijo, ¿verdad? Nos pega, ¿verdad? Y nos deja un tanto desencajados y no hay manual, ¿verdad? No hay una fórmula única para salir de esos baches, pero, ¿verdad? Son palos que hay que sortear, ¿verdad? Y dentro de esa misma ley, ¿verdad? Algunas reflexiones que yo he hecho, he aprendido con el paso del tiempo, y que la duda es inherente, ¿verdad? A la condición humana, y hasta el mismo Cristo las tuvo, ¿verdad? Aprovechando que recién pasamos la Pascua cristiana, ¿verdad? Entonces a veces es normal no siempre tener el panorama tan claro, ¿verdad? Y siempre nos vamos a equivocar, ¿verdad? Siempre en algún momento vamos a meterlas de andar, pero y procuremos no que sea con algo nuevo, ¿verdad? No que ya sea algo reincidente. Y esta última, ¿verdad? Que antes de morir siempre dicen que antes de morir siempre hay vida, y es hoy, ¿verdad? Entonces, dentro de esos mismos conceptos, ¿verdad? De la ley innata que no, y que la vida, ¿verdad? Nos pone a veces así, algunas de esas crisis, ¿verdad? Son imprevistas, y otras son lógicas, ¿verdad? Digamos, y esperables, ¿verdad? Y no es lo mismo decir, mi abuela tiene 90 años y ya, eso que ya uno dice, sí, ya en cualquier, véanla hoy porque mañana quién sabe, ¿verdad? Y dice uno a veces de forma un tanto
un tanto burlista, ¿verdad? Y otras veces sí nos topamos a un colega de 20, ¿verdad? Conocido sano, y cuando nos lo vimos en la mañana, quedamos de tomar un café, y cuando nos dicen en la tarde, fulano murió. Entonces sí, hay que llevarlo un día a la vez, ¿verdad? Entonces esa era la pequeña reflexión que les quería hacer. Entrando en lo que son los aspectos administrativos, ¿verdad? Tenemos un primer parcial de 25%, un segundo parcial también por 25%, un examen final por 30% y el desarrollo de casos por un 20%. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? El primer y el segundo parcial van a ser de manera individual. Los que son los casos, ¿verdad? Por ahí, de previo al primer parcial, les voy a dejar un par de casos de desarrollo individual también. Y para semana 9, que ahorita revisamos el cronograma, ¿verdad? Vamos a conformar grupos. Y dado que si no pasa nada extraordinario, vamos a trabajar dos grupos de 4, ¿verdad? En el que yo les voy a asignar una serie de casos donde tienen que aplicar las herramientas. Pero como les decía al inicio, el curso, al ser un tema de toma de decisiones, vamos a simular que ustedes le están recomendando a su administración superior un curso de acción, ¿verdad? En el que tienen que venderle la idea a la administración, ¿verdad? Entonces, pues, ahora semana 9 eso es lo que vamos a trabajar. Y voy a tratar, que siempre procuro cuando hago ese tipo de trabajos, contar con algún profesor invitado de la escuela, ¿verdad? En el tanto el horario se los permita. Y alguien podría decir, ¿y eso para qué, profe? Qué vergüenza. No, ¿verdad? Ustedes ya, algunos están próximos a desarrollar su trabajo final de graduación para optar por el título de bachillerato, y algunos tal vez lo harán un poco más adelante para licenciatura, ¿verdad? Que eso es un tema que ahorita hablamos de eso. Y con el examen final, ¿verdad? El examen final va a tener la misma dinámica de ese trabajo de semana 9, nada más que obviamente con un poquito más de cuerpo, ¿verdad? Porque obviamente uno va a valer 15 y el otro va a valer 30. Entonces ahí van a notar la diferencia. Entonces no sé si hasta acá tenemos alguna duda. De mi parte no, profe. Ok, perfecto. ¿Verdad? Entonces, lo que les decía, bueno, un pequeño resumen de mi currículo, ¿verdad? Soy licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Internacional de las Américas. Dicho de otro modo, hecho en casa, ¿verdad? He sido profesor desde el 2009 y para el área matemática, cálculo, y ya en esa primera etapa. Y ya desde el 2019 a la fecha, contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad de costos, organización y control, y coordinador de trabajos de graduación, ¿verdad? Por eso era que les decía el objetivo mío que yo busco con ese trabajo, ¿verdad? Que vayamos teniendo ese primer acercamiento a esa dinámica, ¿verdad? De exponernos a un profesor que tal vez no conozcamos, ¿verdad? Que nos hagan preguntas y ir un poco más desenvueltos, ¿verdad? Porque tal vez no a todos se nos da bien eso de la oratoria, ¿verdad? Incluso cuando yo iba a retomar en esta segunda etapa, a mí mis amigos no me creían que yo iba a empezar a dar clases, ¿verdad? Por mi personalidad, digamos, por mi grado de introversión.
pero y ya vamos casi que por 5 años y aquí seguimos, ¿verdad? Entonces es parte de darle ese foco diferente al curso, que no solo estar haciendo un trabajito, subiéndolo al campo, sino un poco más integral el curso, ¿verdad? Entonces, bueno, y además del trabajo en la universidad, ¿verdad? Trabajo en acueductos y alcantarillados desde el 2002 en el área de finanzas, presupuesto y servicios de apoyo del área de proyectos, ¿verdad? Por eso era que, y como Tatiana ya había estado conmigo, por eso era que me molestaba con lo de ese par de constructoras, pero eso no, ese es un proyecto, ese y la ampliación del acueducto de la Juelita es de una unidad ejecutora que se llama Programa de Agua Potable y Saneamiento, eso lo llevan en otro lado, ¿verdad? Entonces, hay un poquito de mis datos personales, ¿verdad? Entonces, eso era como a grosso modo los aspectos del curso, ¿verdad? Entonces vamos a tener tres exámenes, ¿verdad? Tres exámenes, una tarea, tres exámenes, una tarea y un desarrollo de casos en semana 9, ¿verdad? Y como pudieron ver ahí en la distribución, ¿verdad? Entonces dos parciales por el mismo valor, 25%, el desarrollo de casos, 20%, y el final un 30%, ¿verdad? Entonces, no sé si queda ahí alguna consulta con los aspectos administrativos del curso. Y, ¿verdad? Bueno, una de las pautas que yo siempre manejo en el curso es, en algún momento tienen alguna duda, ¿verdad? Me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿verdad? Porque para mí que tengan claro los conceptos es indispensable, ¿verdad? Porque a lo largo del tiempo me he venido convenciendo que cuando uno a veces ve las malas notas, ¿verdad? Puede ser, sí, por varias razones, ¿verdad? No es que sea la única. Puede ser porque y hay apatía al profesor, ¿verdad? Y yo fui estudiante, yo salí de un colegio del Monseñor Sanabria, ¿verdad? El Colegio Técnico Monseñor Sanabria en Desamparados, y yo no me quería con la señora que daba finanzas, ¿verdad? Yo salí de énfasis en costos ¿verdad? Con énfasis en costos, y era tal el aborrecimiento con la señora de finanzas que yo lo que hacía era salía bien en el primer examen y en el segundo sabía que tenía que sacarme menos de 50 para quedarme en el trimestre, ¿verdad? Porque si no, nunca no hubo ni el mínimo respeto de parte y parte. Y eso también influye en la nota, o a veces también metodologías del profesor, pero por lo menos por evidencia empírica, yo lo que he obtenido es que tenemos un tema a veces ahí en la parte cognitiva, ¿verdad? De lo que creemos, lo que suponemos, ¿verdad? Lo que creemos, suponemos, o lo que le entendía el profe, y no nos quedamos no nos reafirmamos en esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, yo con los exámenes, ¿verdad? Yo pongo en las instrucciones, el archivo que suben al campus tiene que llevar la siguiente codificación, la sigla del curso, ¿verdad?
que estamos bueno, en este caso particular, la sigla del curso, ¿verdad? CP30- según 12-2023, nombre completo. ¿Y por qué yo les pido eso en el examen? Porque dependiendo del cuatrimestre, yo a veces tengo hasta 100 estudiantes. Entonces, si yo descargo los archivos en la computadora y empiezo a revisar y ustedes le ponen nada más examen parcial, ¿cómo distingo el examen de ustedes entre los otros 100 estudiantes? Está un tanto complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que ni siquiera nos tomamos el tiempo de leer las instrucciones. Entonces, a veces no es que sea difícil, es que si no hacemos el mínimo esfuerzo, pues eso nos va a complicar un poco, ¿verdad? O igual el cuatri pasado me pasó que dejé unas lecturas por crédito extra y tenían que contestar una pregunta relacionada con la lectura, ¿verdad? No era el resumencito de los cursos de español, que era haga un resumen, quiénes eran los personajes y de qué trata la lectura, ¿verdad? No, era una pregunta relacionada con el tema principal de la lectura. Y cuando veo una de las personas que me hizo el trabajo, y lo que me hizo fue un resumen ejecutivo, ¿verdad? Entonces, si subí la lectura, subí un archivo con las instrucciones de lo que yo quería de cada lectura y tenían que escoger una, ¿verdad? Entonces, uno dice, aquí hay un tema, ¿verdad? Como dicen los informáticos, tenemos un error de capa 8, ¿verdad? Era en algo tan simple y le fallamos, ¿verdad? O también sí, y a veces esos vacíos que quedan en los canales de comunicación, ¿verdad? Y como un ejemplo, ahora saliéndome de la universidad, yéndome para la oficina. Ahora en el 2019, sí, cuando entró en vigor el IVA, ¿verdad? Para el sector servicios, ahí en la ley venía un transitorio que para las empresas del sector de construcción que cumplían con ciertos protocolos ante el Colegio Federado de Ingenieros, ¿verdad? El IVA les iba a aplicar escalonado, y era exentos el primer año, 4, 8 y en el último año un 13%, ¿verdad? Sobre el servicio. Llega la directora de tesorería en aquel entonces, llama a su segundo de a bordo. Mire, licenciado, sus muchachos están claros con el transitorio, ya que no queremos inconvenientes con las facturas que tramitan y tal. Ah, sí, sí, jefecita, todo está bien, ¿verdad? Mandamos nosotros el primer pago de obra, ¿verdad? Ya con la nueva ley en vigor. Y llega una persona desde el departamento de tesorería y le dice al compañero que envía el pago: Joseph, no lo voy a pagar, eso está mal, usted parece que no conoce la ley, ahora todo paga IVA, ¿verdad? Pero sí, con ese convencimiento que uno casi se sentía como feligres de culto, ¿verdad? De culto evangélico, y uno, aleluya, amén, ¿verdad? Por el convencimiento, con la energía que la señora estaba profiriendo su postura. Y ya el compañero, pero el transitorio 5 compañera, tal, y casi que nos trató de idiotas, ¿verdad? Entonces ya el compañero, un poco molesto, le dice: ya con usted no tengo que hablar, y usted me está faltando el respeto, páseme a la jefa. Ya la jefa nos atiende, una señora muy, muy correcta, muy, muy formal. Nosotros: vea, licenciada, es que fulano dice esto y dice que no nos va a devolver el pago, pero y vea el transitorio 5. Llega la señora, ve, sí, venían todos los documentos, ¿verdad? Que había cumplido con el protocolo del Colegio de Ingenieros. No, sí, esto está bien. De hecho, yo mismo ya mismo voy a ir a gestionar el pago, ¿verdad? Y ya llega la señora, ya un poco también molesta, con su segundo al mando, y le dice: licenciado, ¿no es que sus chicos tenían claro eso? Métalos a la sala de reuniones porque les vamos a ir a dar un repaso de las excepciones de la ley, ¿verdad? Entonces se conjugan una serie de cosas, ¿verdad? En ese tema del entendimiento, ¿verdad? Y entonces, por lo menos en lo que respecta al curso, si tienen que interrumpirme y preguntar, yo me devuelvo con todo gusto. Entonces vamos a ir hablando de
algunas cosas. Cuando hablamos del costo de un producto, ¿cuáles son los elementos de dicho costo? Esos eran los costos directos, indirectos y mano de obra. Bueno, eso era más o menos una forma de entenderlo, ¿verdad? Y, bueno, según la necesidad de análisis, ¿verdad? Que vamos a ver, sí, podemos entender el costo de un producto, ¿verdad? O bueno, de un bien o servicio. De hecho, pues, si se topan en algún momento la literatura que dice un producto, pero es un servicio. De hecho, por ejemplo, cuando uno al banco, ¿verdad? Que uno hace alguna gestión en banca en línea y llene la siguiente encuesta para saber la calidad de nuestros productos. Y uno, pero yo no compré nada, ¿verdad? Lo que me están dando es un servicio de gestión. O sea, sepan que es que en términos genéricos, producto hace referencia a ambas cosas, a lo tangible, tanto e intangible. Entonces, sí, esa es una forma que podríamos entender en cuanto a precio, ¿verdad? Digamos, pero eso no es costo, sino precio. El precio lo podemos descomponer en esos tres componentes: costo directo, costo indirecto, más utilidad. Pero el costo de un producto, ¿por qué elementos viene dado? Y son tres. Y uno de esos elementos, las siglas hacen referencia también a un Incoterm. Aprovechando que Laura trabaja en una constructora, ¿qué ocupo yo, Laura, para hacer una casa? Ocupo materiales, ocupo un terreno, ocupo mano de obra para construirla y ocupo de todo lo que conlleve el restante en cuanto a gasto para que esté terminada. Listo, ahí está, ese es el Ujú. costo de un producto: materiales, la mano de obra y el costo indirecto, ¿verdad? Que es toda esa parte que está ahí llevando la gestión, haciendo las compras, ¿verdad? En resumidas cuentas, eso es material directo, mano de obra directa, costos indirectos, o también como se le dice en el sector servicios, gastos administrativos, Ujú. ¿verdad? Gastos administrativos. Entonces, ya estamos repasando costos. Uno, costos de inventario, ¿verdad? Recordemos que ya a estas alturas del partido nosotros conocemos las tres presentaciones de los inventarios. Entonces, cuando a mí me hablan del costo de un inventario, ¿qué consideramos dentro de los costos de inventario? Bueno, primero, ¿cuáles eran las tres presentaciones por las que podíamos conocer el inventario? Ya Laura nos dijo una con el ejemplo de la casa. ¿Cuál fue? Todas las varillas, la piedra, la arena, los ladrillos. Materiales, profe. Esos son materiales. Esa es una forma de ver el inventario. ¿Y las otras dos? No sé si a nivel de costo, digamos, de monetariamente hablando. Manteniendo el ejemplo de la casa, cuando la casa está en obra gris, ¿verdad? Sin el techo, digamos, ya le levantaron las paredes.
¿verdad? Digamos, asumiendo que es una casa de 2 plantas. Ya le levantaron el cajón, ya chorrearon el entrepiso, ya están las gradas, solo falta ponerle el, ¿verdad? Está todo en gris y falta el techo. ¿Ya puede habitarse esa casa? No, porque falta el techo. ¿Cómo está esa casa? Sale Sin terminar, profe. En En proceso. proceso. En proceso, correcto. ¿Verdad? Entonces, el inventario lo podemos ver como materiales, como en proceso de producción, ¿verdad? Para venderse. Sí, el producto terminado después ya. Y producto terminado, ¿verdad? Ya cuando la inmobiliaria ya terminó la primera etapa del condominio, entonces ya ahora sí le decimos a los vendedores, ¿verdad? Traigan a la, ¿verdad? Bueno, ya tal vez ya hay preventas, ¿verdad? Entonces ya ahora sí, ya le decimos a los clientes, ya ahora sí, ya su casa está lista, hable con el banco y empieza a presentarle los papeles, ¿verdad? Porque ya está lista para ser vendida. Entonces, esas son las 3 presentaciones, pero a nivel de costo, si yo quiero saber cuánto me cuesta el inventario de materiales, ¿verdad? O voy a comprar, ¿verdad? Porque tengo que mandar a traer materiales, cuánto el proveedor llega y me dice, yo se lo vendo a $5 la pieza, se la dejo subida en el barco, ¿verdad? Ahí, ese fue el término de negociación, al libre, lo que le llaman el libre a bordo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más ocupo yo para que será $5 el costo de cada unidad o faltarán cosas de considerar en el costo de de esos productos que estoy comprando? ¿Me lo traerá la naviera? Así nada más Sí, pero bueno, digamos, si se trae afuera, y falta, digamos, bueno, el costo del producto como tal, y faltan todos los gastos de naviera, digamos, que se paguen, y todos los gastos aduaneros que se paguen aquí también. Y bueno, y también el transporte que se tiene que incurrir desde la aduana hasta el lugar hasta el destino de la empresa. correcto, ¿verdad? Que era aquello que nos resumía la norma, que era el costo de factura más impuestos, más los otros costos necesarios, ¿verdad? Para darle ubicación y forma, Exacto. ¿verdad? Entonces es correcto, sí, aduana, fletes, ¿verdad? Flete en el caso que la empresa no tenga recurso propio para hacer el traslado, o igual, o si lo tuviera, ¿verdad? En la sana práctica, el sistema contable debería tener una forma de que esos costos de la gasolina, los viáticos del chofer y demás, ¿verdad? Poderlos asociar ahí a alguna alguna cuenta transitoria para poderlo consolidar, ¿verdad? Como costo de inventario. Entonces, ya ahora sí, ya me llegó la materia prima, ¿verdad? Entonces, ya sé cuánto vale mi inventario de materiales. Resulta que empiezo a producir y no he terminado la producción. ¿Cuánto vale ese inventario en proceso? ¿Qué costo le agregamos? Bueno, profe, yo lo veo de esta forma, digamos, cuando si no, digamos, si el producto está en proceso, normalmente se le agrega, bueno, la forma es que yo manejo los costos es con un costo promedio, digamos, se promedia con los costos que ha traído antes y se saca como el costo promedio de ese producto como tal en ese momento. Ya después se hace el costeo final y se puede, digo, obviamente va a variar el producto con el costo final. Pero digamos, sí, digamos, pero en síntesis, esa producción que yo tengo en línea y que es el costo de los materiales, la mano de obra, ¿verdad? Que le estoy agregando y y el prorrateo, ¿verdad? El famoso prorrateo de los costos de luz, agua, ¿verdad? Todo lo demás asociado a la producción, ¿cierto? Sí, correcto.
¿verdad? Y ya lo que es el producto terminado, ¿verdad? Ahí va a depender de varios factores, ¿verdad? Puede ser el mismo valor de fábrica o va a depender de la estrategia de la empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la empresa tiene su forma de vender es por medio de centros de distribución externos a la planta y son propiedad de la empresa, ¿qué costo más habría que agregarle a ese producto? El costo de distribuirlo o almacenarlo sería, ¿no? El costo del traslado, ¿verdad? Porque al final la mercancía, ¿dónde genera el beneficio? ¿En la fábrica o ya en el centro de distribución cuando el cliente me la llega a comprar? En el centro de distribución. Correcto, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, dependiendo ahí ese último costo, ¿verdad? Hay que verlo en cada situación particular, porque si la empresa me dice yo lo tengo en la fábrica y me llaman y me dicen, tráigalo y me pasa la factura del flete, eso para mí no es costo, ¿verdad? Es un gasto y me lo están reembolsando, Exacto. ¿verdad? Ya tema aparte es si yo quiero cargar algún margen de utilidad por el servicio, ¿verdad? O que yo ya llame a un tercero, ¿verdad? Una de estas empresas de logística y le diga, venga, recójame el contenedor y vaya, déjelo a tal lado. Le pagan contra entrega ya en el destino. Sí. Pero ya que va a depender, siempre va ligado a ese concepto, a esa muletilla que nos dejó la norma, ¿verdad? Y más los otros costos para darle la ubicación y las condiciones de generar beneficios. Exacto. ¿Dudas con los costos de inventario? No, profe. Perfecto, Tatiana. Clasificación de costos, ¿verdad? Decía el concepto ese que nos decían desde contabilidad 1, que la contabilidad es para la toma de decisiones, pero hasta el momento yo lo que he aprendido en 5 cursos de contabilidad es que las NID son cuadradas, que me dicen cómo hacer las cosas y que tras de eso en la NIC 1 nos dejaron un párrafo espantoso diciendo de que cuando yo hago mis estados financieros tengo que hacer una declaración plena y manifiesta de que uso todas las normas que me aplican a pleno, ¿verdad? Yo no puedo aplicar una norma al 40% porque si no, no cumplo, no estaría cumpliendo con las NIF, ¿verdad? Son todas las que me aplican al 100%, ¿verdad? Pero como estamos en contabilidad de costos, que está dentro del cuerpo de la contabilidad administrativa, acá no nos sujetamos a formatos, ¿verdad? Sino que nos vamos a asociar. Todo va a depender de la necesidad de información, ¿verdad? Como le decía, creo que fue a Josué cuando me dijo que los elementos del costo era costo directo, indirecto y utilidad, ¿verdad? Que esa es una forma de presentarlo, según mi necesidad de información. Pero también había otra forma, ¿verdad? Cuando yo lo hacía en función del volumen de producción, cuando yo lo hacía en función del volumen de producción, por ejemplo, al gerente general le pagan lo mismo con o sin producción. O les cambio el contexto. Si yo alquilo un apartamento, el trato con el dueño fue de $500 con servicios incluidos. Resulta que a mí del trabajo me dicen tiene que ir a hacer un inventario de los planteles de Guanacaste con la auditoría. Entonces me voy 22 días para Guanacaste con viáticos, con los viáticos pagos. El dueño del apartamento me va a bajar la cuota. Me va a decir, ah, qué pecado, no estuvo, no gastó ni luz ni agua, le voy a cobrar solo $100. Me cambian algo ese costo, No, profe. ¿no? ¿Y cómo clasifico yo ese costo?
¿Qué es un costo variable, un costo fijo? Fijo. Fijo, ¿verdad? Yo lo que Pero estoy pagando, es el derecho de usar el apartamento por el derecho de ocupar ese espacio por 30 días, exacto. ¿verdad? Si yo ya quiero pasar 2 horas al día o las 24 horas porque ahora hago teletrabajo, ¿verdad? O me voy de viaje por trabajo, por placer, 1 o 2 semanas. Eso para el dueño es transparente. Él nada más espera el depósito en la fecha indicada de sus $500, ¿verdad? Pero ahora bien, resulta que yo llego el camión de logística de la empresa, ¿verdad? Le programamos la ruta de la semana y resulta que estima que esta semana tiene que hacer 800 kilómetros y el tanque del camión rinde 300. ¿Cuántos tanques va a gastar? 3 tanques, ¿verdad? Bueno, dejémoslo a 900 kilómetros. Y si el tanque rinde 300 kilómetros y voy a llenar 3 veces el tanque de gasolina. Pero y si las rutas están malas y solo voy a hacer 300 kilómetros en la semana, lleno un tanque. ¿Eso qué es? ¿Es algo fijo o es algo variable? Variable, profe. Variable, correcto, ¿verdad? Mientras más kilómetros tenga que hacer en la semana, más gasolina me voy a gastar, ¿verdad? Así en términos generales, ¿verdad? No nos vamos a poner tan técnicos de que si es pista, ¿verdad? O aquí el GAM, que tal vez, sino con respecto al promedio, ¿verdad? Que dependiendo del modelo del vehículo, uy, un tanque lleno rinde, ¿verdad? Según el tipo de carro, de 300 a 500 kilómetros. Ahora en otro contexto. Resulta que la empresa, ¿verdad? Importa materias primas y también vende al exterior. Y resulta que yo vendí y un cliente dijo que mañana me hacía el depósito. Puedo llamar al Banco Central y decirle que me pongan el dólar a 700 para ganarme un diferencial cambiario y pagar la planilla con el diferencial. Pues no, profe, y si se puede, nos avisa. No, ¿verdad? Más bien cuidado si no me bajan más bien cuidado si no en vez de 540 me amanecen 520 mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Y es el Banco Central llegó y dijo, para mañana va a 540 y a todos nos sale a eso el dólar, ¿verdad? No tenemos, no tenemos ese nivel de amiguismos políticos, ¿verdad? Contaban un profesor, uno de los profesores de la U en aquel entonces, que en la época de Carazo, mucha gente de las que hoy ostentan un gran capital en este país, y lo que hicieron fue comprar dólares porque el dólar estaba a 8 colones y les dieron el santo, ¿verdad? Para mañana el dólar va a amanecer a 60, ¿verdad? Pero ya eso difícilmente nos pasa a nosotros los mortales, ¿verdad? Pero eso, ese costo no lo controlamos, estamos sujetos a muchas cosas, igual con el precio del combustible, ¿verdad? Si por allá a los árabes se les ocurre empezar a estallar bombas, ¿verdad? Y se nos va todo para arriba, ¿verdad? Y todos vamos a empezar a pagar la gasolina igual de cara, ¿verdad? Entonces, eso por ahí, entonces, ese costo también, ¿verdad? Según mis necesidades de información, yo los puedo clasificar,
analizar por costos controlables y costos no controlables. ¿Qué es un costo controlable? A mí llega el ingeniero de la fábrica y me dice, vea, estas máquinas, lo que hay que hacer es cambiarlas, no hay que romper paredes, nada, las previstas están, lo que hay que hacer es cambiarla, darle vuelta a la planta, bueno, a la maquinaria para hacer más eficiente el traslado de materiales y que el montacargas gaste menos combustible. Ese es un costo controlable, ¿verdad? No importa si el dólar sube o baja, y eso es una mera disposición administrativa que ayuda a bajar costos, ¿cierto? Entonces, esa es como la parejita que siempre vamos a hablar de costos controlables y costos no controlables. Otro ejemplo, puede la empresa, ¿verdad? Una empresa tiene 3 supermercados en Cartago y dice, voy a abrirme uno en Punta Arenas, ¿verdad? Voy a empezar a expandirme, voy a irme a Punta Arenas. ¿Importará el salario del gerente para tomar la decisión de si abro o no el nuevo local? ¿Qué dicen ustedes? ¿Importará el salario del gerente? ¿O cuáles costos deberíamos de tomar en cuenta para abrir ese nuevo supermercado? Bueno, profe, tal vez, bueno, no sé si los costos de materiales y como lo principal primero y después ver ya como más adelante, cuando ya se tenga todo eso parte lista y empezar a contratar como al personal y después ver ya los empleados más adelante. Y bueno, partamos del hecho de que no vamos a construir el local. Ya está hecho y lo vamos a alquilar, digamos, para hacerlo. Sí, nada más, Entonces, bueno, invertir en los productos y ya contratar al personal, básicamente, pensaría yo. entonces sí, Profe, ya, pero el salario si es del gerente, digamos, de este supermercado que van a abrirse, claramente sí se tiene que tomar en cuenta porque es parte del costo fijo que yo voy Sí, a tener que asumir, ¿verdad? sí, pero vea que estoy preguntando por el gerente general, o sea, el que tendría Ah, la pues no. responsabilidad de los tres que ya tenemos en Cartago, más el que vamos a abrir en Ah, no, Punta perdón, Arenas. perdón. Le entendí que era el gerente del supermercado. No, si No, después se va a seguir ganando gerente igual general, sí, independientemente de... No, no, no es relevante. correcto, ¿eh? Esa es otra clasificación, por costos relevantes e irrelevantes, ¿verdad? Y con esta clasificación de costos, que es la que vamos a trabajar mucho en esta primera parte, ¿verdad? Vamos a ver eso, que muchas veces las administraciones en sus análisis parten de ese error, ¿verdad? Parten de ese error de considerar los costos globales, que dicen, sí, es que a mí me cuesta, y sí, el salario del gerente y tal, y sí, pero aunque ustedes son ese nuevo proceso, no lo haga, el gerente va a cobrar lo mismo, no se cambia, ¿verdad? Cuando hablamos de la relevancia, no lo entiendan como, sí, es que el salario del gerente es el 20% del presupuesto. No, cuando hablamos de costo relevante es que se afecta por la decisión, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es como, por ejemplo, manteniendo el ejemplo de la construcción, de decir, o levanto la pared en liviano, o la levanto en bloque, o la levanto en concreto armado, ¿verdad? Que se hace toda la armatoste, se le ponen las planchas y se le chorrea el concreto encima, ¿verdad? ¿Verdad? Que según esa decisión que yo tome, ¿verdad? Que según
esa decisión que yo tome, esos costos me van a subir o bajar. Entonces, eso por ahí, y básicamente esas son las clasificaciones que vamos a trabajar acá a nivel del curso. Y en cuanto a metodología de costeo, ¿cómo trabajábamos bajo costeo directo? ¿Quién se quién se acuerda de cómo trabajaba yo bajo esa metodología de costeo directo? No, profe, en parte ahorita no me recuerdo yo. No, perfecto, no pasa nada. Si hubieran llevado costos 2 conmigo, ahí sí me enojo, como le pasó a una profesora, ¿verdad? Que estaba dando conta 2 y empieza a preguntarle, Laura, ¿y se acuerda de ajustes, tal cosa? No, profe, ¿con cuál llevó? ¿Con quién llevó? Por decir un nombre, con Víctor Hugo. Tatiana, ¿se acuerda tal y tal cosa? No, ¿con quién la llevó? Con Ivette. Ah, ok. Y llega y le pregunta al tercero, mire, Josué, ¿se acuerda y tal cosa? No, profe, no me acuerdo. Y había llevado contabilidad uno con la señora. Sí, Y cierto. pues, la señora se le salió el Chucky. No Sí, mienta, una cosa no me acuerdo y otra que es que, una cosa es decir, no me acuerdo y otra no lo vimos, ¿verdad? Y llegó la señora y lo trapeó, ¿verdad? sí, Entonces, totalmente dos cosas diferentes. No me acuerdo y no lo vimos. no, ¿verdad? Totalmente. Mm. Entonces, costeo directo, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver en términos prácticos, parte de de una postura muy simple, ¿verdad? No es que una metodología sirva para evadir impuestos ni nada así, sino que dentro de esto que hemos venido de todo esto que hemos venido hablando, que es para toma de decisiones, entonces la información yo la puedo descomponer en X o Y formato según mi necesidad de información. Costeo directo lo que me dice es, agrupe los costos en un primer grupo, los que dependen de la producción, ¿verdad? Es decir, los variables. No importa si son gastos de ventas, de administración o de producción, si se afectan por el volumen de producción, son costos del producto, ¿verdad? Y todos los costos fijos, igual sin importar su área, ¿verdad? En la que se incurran, son costos del periodo, porque aunque usted no produzca de algún lado, tiene que venir la plata para hacerle frente a esos gastos, ¿verdad? ¿Verdad? Llámese las utilidades o una inyección de capital, ¿verdad? Que por ejemplo, esa es una decisión que a veces se toma, ¿verdad? No sé si ustedes a veces les han pasado que llegan, por ejemplo, a una ferretería o algún supermercado y ustedes van por un pasillo y cuando se dan cuenta, el chaval casi que está taladrando a la parte encima de uno. Como a veces hay locales que ponen del 10 al 25 de mayo vamos a estar cerrados por remodelaciones. Por favor, si ocupa algo, vaya a tal sucursal o en la web, ¿verdad? Y pedimos perdón por los inconvenientes generados, ¿verdad? Porque ya eso es dentro del análisis de qué es más rápido y más beneficioso para la empresa. Muy probablemente en los análisis dice que sería más barato mandar a la gente 2 semanas con goce de salario y salir de eso a durar 6 meses ahí a pellizcos, ¿verdad? Ahí corriendo andamios, arriesgando a lesionar a algún cliente. Entonces, son todo eso igual viene a partir de los costos. Y el costeo total, y es el que ya conocemos, ¿verdad? Que el estado de resultados era utilidad menos, perdón, ventas menos costo, utilidad bruta menos gastos operativos, ¿verdad? Que ese es más el enfoque
el enfoque financiero, ¿verdad? Entonces, ¿quién toma las decisiones en la empresa? ¿El personal operativo o el directivo? El directivo. Correcto, Directivo. ¿verdad? La alta gerencia, o llámese gerencia o junta directiva. ¿Y cuáles son las Ah, funciones de la gerencia? Y lo que ya les hablaba ahora temprano, ¿verdad? Planeación, organización, la dirección y el control. Y que nosotros a nivel de curso vamos a trabajar más que todo con el paso 2 y 4, ¿verdad? De lo que es analizar, recomendar o decidir, recomendar, ¿verdad? Que muchas veces acá la herramienta nos va a servir en dos vías. Si el día de mañana somos los asesores o el que toma la decisión, ¿verdad? Que al final vamos a ver que la contabilidad, ¿verdad? Tiene la función de efectivamente como de facilitar la toma de decisiones. ¿Y por qué se va a volver importante la contabilidad de costos? ¿Verdad? En la forma, bajo el enfoque del enfoque que le vamos a dar acá en el curso. Porque ustedes hoy tomaron una decisión. Ustedes tenían la opción de matricular organización y control o dejarse el lunes libre para ir al, qué sé yo, al cine o a cenar o a tomar algo y decidieron matricular. ¿Por qué tomaron esa decisión? Para avanzar en la carrera, profe. Para avanzar en la, ¿verdad? Para avanzar en la carrera, ¿verdad? Y porque no podemos estar tampoco en dos sitios a la vez, ¿verdad? O hacemos una cosa o hacemos otra en esa banda horaria, como pasó en su momento para los que conocieron al exdirector, a don Carlos Chacón, para los que tuvieron el gusto de conocerlo. Y cuando yo empecé con él, ¿verdad? Yo le di este curso a una muchacha que no sé qué fue el enredo que hizo, entonces la autorizaron a llevar este curso sin haber pasado por costos 2. Y el profesor que en ese entonces la daba, yo escuchaba que ahí había mucha polémica con el profesor por la forma en que se conducía. Y cuando un día me topo a la estudiante en el pasillo, hola, profe, ¿cómo le va? No sé qué. Profe, le iba a conseguir trabajo. Le iba a conseguir trabajo, pero su jefe dice que, que usted está muy ocupado y no puede estar en dos lados a la vez. Y yo, ¿cómo que me va a conseguir trabajo si yo ya, y gracias a Dios ya tengo? ¿Verdad? Más bien siempre mi pleito con la dirección es que a veces me piden, ¿quiere dar cuenta uno, tal, los lunes? Y yo, ¿quién da control? Olvide, retiro lo dicho, ¿verdad? Entonces, cuando ya me dice eso, yo le digo al director, veas que me topé a fulana de tal y me dijo que usted, que me pidieron para, ¿verdad? Que usted dijo que yo no puedo estar en dos lados a la vez, ¿qué fue lo que pasó? Y ya me contó que el profesor se propasó con una estudiante metiéndose con su vida privada, ¿verdad? Por eso era que yo les decía al inicio, me interesa solo saber en qué trabajan para a veces tal vez orientar algunos ejemplos y también para la forma de explicar, porque hubo un cuatrimestre, creo que fue el primer cuatrimestre virtual, el primero virtual, qué cosa más pavorosa, todos los muchachos eran solo estudiantes, no tenían experiencia laboral, entonces ese curso sacarlo costó un poco, ¿verdad? Entonces efectivamente, ustedes tuvieron que escoger entre quedarse con los lunes libres para poder ir al cine o salir con los amigos o avanzar en la carrera, como muy lo anotaba Tatiana. ¿Y por qué les decía? Por qué es importante la contabilidad de costos. Y vamos a ver, ¿verdad? También que dentro de las empresas
si consideramos a las empresas como un paciente, ¿verdad? Y de ahí voy a poner un ejemplo de la medicina. Las empresas son como un paciente, presentan síntomas, ¿verdad? Que por ejemplo esa persona llega y le dice al doctor, vieras, doctor, últimamente me falta el aire y como que se me adormecen los brazos y las piernas y me da como mareos. Y el doctor lo sienta, le toma el oxígeno, 98%, o sea, el oxígeno en sangre está bien, le toma la presión 115 sobre 75, el pulso en 70, o sea, toda la clínica normal. Entonces le dice, vea, le voy a mandar estos exámenes, tómese la presión 2 veces al día durante 15 días, traiga los exámenes y los vemos. Y el doctor ve y que todo bien. Dice, voy a pedirle un el electrocardiograma normal. Entonces ya el doctor dice, no, aquí físicamente está sano. Una pregunta, ¿usted acaba de tener una ruptura de pareja o cambio de trabajo o algún evento? Ah, sí, me fletearon. La pareja de 3, 4 años y me fleteó. Ah, entonces de ahí el doctor determina que el problema no es clínico, sino es emocional, que detonan algo físico, ¿verdad? Entonces ya ahí el doctor, no, lo suyo es una crisis de pánico, ansiedad y ya lo trata con el debido protocolo. Con las empresas pasa igual. Las empresas a veces presentan síntomas que pueden obedecer por temas de un mal sistema de costeo o por temas de control interno. Como me comentaba un colega una experiencia que tuvo hace unos años atrás, y la empresa súper rentable y el producto. No había mayor ciencia, era ir a un punto específico, traer la materia prima, devolverse a la fábrica, procesarla y vender el producto. Y el producto casi que ni se almacenaba, ¿verdad? Casi que era saliendo de la línea y ya se despachaba. Pero y no daban las cuentas y no. Entonces ya, bueno, él empieza a ver que la estructura de la contabilidad, porque ni siquiera una contabilidad por centros de costos ni nada de eso llevaban. Hasta llegar al punto, ¿verdad? Para hacer corta la historia, que era que los transportistas ordeñaban los tanques de gasolina, ¿verdad? Ahí, como no había ese control interno de saber cuánto rendía un tanque del camión, y hacían fiesta, ¿verdad? Tenían un mercado negro con la gasolina. Entonces, para eso están los cursos de auditoría. Acá nosotros vamos a trabajar los problemas del sistema de costeo. ¿Y por qué es importante la contabilidad de costos? Porque la producción requiere procesos. Los procesos a su vez piden actividades. Esas actividades requieren o me consumen recursos. ¿Y cuál es el tema con los recursos? Que son limitados y costosos, ¿verdad? Por eso era lo que le decía ahora al inicio a Tatiana, que cuando ustedes coinciden en costos uno conmigo, por lo general, si llevan la materia en orden, un segundo, chicos. Y los recursos son limitados y costosos. Entonces, ustedes tomaron la decisión porque o se llevaban control o se dejaban la noche libre, ¿verdad? Porque no podemos estar en dos lados a la vez. Y al mismo tiempo, son, son costosos, ¿verdad? Esos recursos. Por ejemplo, hace poco me llamó una estudiante, ¿verdad? Y me dice, profe, dice, si no tengo para diciembre el título, me echan del trabajo, ¿verdad? Y lo raro es que me dijo tesina, ¿verdad? Y yo le había dado control empezando la pandemia. Y le digo, yo vea, hablé con el director de carrera porque por plazos ya no le da. Que de hecho ahora más adelante ahí vamos a sacar un ratito para hablar de eso, ¿verdad? Como les decía por ahí, también soy coordinador de trabajos de graduación.
Entonces por ahí les voy a contar un poco del proceso, porque me imagino que muchos ignoran todo el viacrucis que conlleva trabajo de graduación. Sí conocen todo el proceso. No, profe, y yo, bueno, de mi parte yo sí estoy interesada. Ok, Sí, perfecto. estoy igual, Ahí pero yo estoy en esas carreras. por ahí entonces tal vez, si no lo hago la próxima, lo hago de hoy en 15, ¿verdad? Sacar el ratito para contarles toda la logística, porque sí, es toda una serie de factores, ¿verdad? A considerar, porque de si tesina o pasar directo a licenciatura, pros y contras, en fin. Sí, Entonces, permiso. A mí lo que me dijeron que puede pasar, que yo sí yo voy a seguir en la misma universidad, pero a mí me dijeron que yo pueda seguir pasar directo a la licenciatura. Yo creo que sí se puede. sí, eso de, digamos, para no desviarme mucho del tema, Josué, se puede. De hecho, a mí me pasó que como yo salí de un técnico, ¿verdad? Yo dije, ya tengo, y me incorporé al colegio y demás. Yo dije, si sale un trabajo que se ocupe la firma y ya la tengo. Sí, yo también Y, ya. y a la IA, en teoría, yo iba por una licencia de 6 meses, a cubrir al cajero. Bueno, no sé, no es cajero, es administrador de fondo de trabajo. Y como la beca era por un año, entonces, y solo le dieron permiso de 6 meses, el muchacho renunció. Y ya al final ahí se hicieron movimientos a lo interno y yo me salí del fondo de trabajo para pasar al área de finanzas. Pero y en ese teje y maneje, ¿verdad? Resulta que a nivel del sector público, el colegio profesional que es reconocido de ciencias económicas, no el de contadores. Ah, sí. El colegio de contadores en la figura legal es una asociación de profesionales, Ok. ¿verdad? Entonces va por ahí, digamos, de oportunidad laboral, Sí, sí. ¿verdad? Pasar recto, quejarse. Entonces, ¿qué me pasó a mí en mi caso? Me quedé haciendo trabajo profesional porque ya tenía la formación, pero cobrando como técnico, Sí. ¿verdad? Entonces, por ahí ya hablaremos un poco más detenido Está en bien, las sesiones posteriores. está bien, gracias. Igual, y esto incluso de que los recursos son limitados y costosos, ¿verdad? No es solo para nivel de empresas, tiene una aplicación hasta personal, ¿verdad? Y está un trasfondo, o por lo menos yo lo he visto así, un trasfondo filosófico, ¿verdad? De que hace poco y en mi época de estudiante, ¿verdad? Y yo tenía varios compañeros de trabajo que uno estaba en la UIA, otros en la universidad que está ahí un poquito más abajo sobre el Paseo de las Damas y una estaba atrás, ¿verdad? De la iglesia, en la central. Y siempre en aquella época de estudiantes y a veces nos tomábamos un café o a veces alguna otra cosa, ¿verdad? Antes de clase. Y un día ya, y cada quien fue tomando su camino y dice un día una de las chavalas, ay chiquillo, ya no volvimos a salir como antes y que no sé qué, se echó a perder la amistad. Yo no, o sea, yo le decía, el gordo sigue siendo mi amigo, pero y ya y el gordo lo cambiaron de puesto, se va 15 días de gira y regresa cada 15 días un fin de semana para compartir con los hijos. O sea, yo no le voy a decir a la esposa, mira, Cristina, que te voy a robar el gordo para llevármelo a beber. No, eso no pasa. Y le digo, yo ahora soy profesor de la U, o sea, yo no me puedo imagínense en qué feo se vería de parte, bueno, cuando eran las clases presenciales, que dijeran, ah, sí, el profe está ahí en la esquina, echándoselos antes de clase. No es que uno no lo haga y que uno no tenga derecho, pero es el mínimo respeto. Y por último, dentro del tema de lo limitado de los recursos y los costos, ¿verdad? De hecho, en algún momento no se asusten si me escuchan afónico, yo tengo que irme a revisar porque he venido presentando cuadros de laringitis, entonces a mí a veces como dicen popularmente, se me casca la voz.
y feísimo. Al punto de que a veces tengo que, no puedo decir ni buenos días de lo jodido que estoy. Entonces, sí que, ¿por qué he optado yo? Eliminar todos los frescos fríos solo caliente o a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, porque voy a ir de masoquista, irresponsable, a pegarme la fiesta como si no hubiera un mañana, cuando sé que para poder cumplir mi responsabilidad con la universidad, que yo mismo firme el contrato, es decir, sí, me comprometo por las próximas 15 semanas a estar acá disponible, cuando sé que el tratamiento de laringitis para ponerme de vuelta me cuesta entre 15 y 20 mil colones, dependiendo de la severidad con la que me afecte. Entonces es parte de esa gestión de recursos. Y ahí habrá días en los que digo así, ya viene la semana de exámenes, entonces esta semana no me voy a esforzar con las cuerdas vocales, ¿sí? Me puedo permitir sí, un fresquito frío y uno o dos ahí por protocolo y ya no más. Entonces sí, es parte de esa misma transición en la vida y de las etapas. Y a nivel personal también lo tenemos limitado, ¿verdad? Como decía la dama de hierro, Margaret Thatcher, no hay más dinero que el de los contribuyentes. Entonces todo eso vamos a ver en el curso, lo que es la aplicación de esto. ¿Para qué usamos la contabilidad de costos? Para conformación de inversiones, eliminar procesos, ya sea por onerosos o por baja rentabilidad. ¿Saben qué significa ese término, oneroso? Yo no, profe. Oneroso es que excede el precio de mercado, ¿verdad? O como diríamos popularmente, sale más caro la cura que la enfermedad, Ok. ¿verdad? Que entonces, que por ejemplo, ¿verdad? De hecho, por ahí en la ley de administración pública dice que la administración contratante no puede ni acceder a precios ruinosos, o sea que yo a todas luces, yo digo, con lo que me mira, Josué, con lo que me ofertó por este trabajo, no paga pero ni la planilla, Sí, sí. ¿verdad? Pero tampoco me puedo ir al otro extremo, que el precio esté entre 100 y 120 por la unidad y que yo vaya a comprárselo a un proveedor que me vende a 200, Ajá. ¿verdad? Entonces eso es oneroso, o sea, que excede, que es desproporcionado. Ok. Para fijación de precios y también para evaluación del desempeño, que esto lo vamos a ver ya en la recta final del curso. Y ya para esto, tomarnos un pequeño receso, ¿verdad? Similitudes entre la contabilidad de costos y la contabilidad de finanzas. Parten del mismo banco de datos, se hace una evaluación de los recursos administrados, ¿verdad? Se hace esa evaluación, pero vamos a ver que la contabilidad de costos, ¿verdad? La utilidad, ¿verdad? Bueno, perdón, la contabilidad financiera y lo que nos dice es si la empresa ganó o perdió en términos totales, ¿verdad? Mientras que la contabilidad de costos, esas son las diferencias, nos va a decir a dónde está la falla, a dónde está la fuga de recursos, ¿verdad? Y al mismo tiempo que la contabilidad no posee marco regulatorio y sirve para planificar, ¿verdad? A partir, también que lo que decían por ahí, tema de presupuestos y demás, eso lo hacemos con la contabilidad de costos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa por acá y son las 8:18. Volvemos a las 8:35 para continuar.